Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Francisco y junto a mis compañeros Brian y José queremos presentarles nuestro proyecto final del ramo Funciones y Números Complejos. El título de nuestro proyecto es Optimizador de eficiencia energética, análisis de impedancia con números complejos y como subtítulo elegimos Aplicación de números complejos para la corrección del factor de potencia en electricidad industrial, porque ese es justamente el foco central de nuestro trabajo. Nuestro grupo está formado por Brian Oliva, José Sangüesa y yo, Francisco Gallardo. Somos estudiantes de primer año de la carrera de Electricidad Industrial y esta presentación la realizamos para la asignatura Funciones y Números Complejos impartidas por el profesor Luis Darmendrer. Para comenzar, queremos ponerlos en contexto. Nos situamos en una instalación eléctrica industrial promedio, una pyme que utiliza múltiples motores, transformadores y bobinas. Estos equipos son esencialmente para su producción. La problemática que identificamos es un desafío técnico y económico muy común, el bajo factor de potencia. Los motores, al ser carga inductiva, generan un desfase en la red, esto se conoce como energía reactiva, que es básicamente energía que se transporta por la red pero no produce trabajo útil. La consecuencia es directa. En Chile la normativa eléctrica, específicamente la norma técnica de calidad de servicio, penaliza a las empresas si su factor de potencia baja de 0,93. Esto se traduce en multas mensuales en la vuelta de electricidad, un desperdicio de energía y una menor eficiencia en toda la planta. Frente a este problema, definimos nuestro objetivo general, diseñar una herramienta tecnológica de simulación que calcule la impedancia total y el factor de potencia de un circuito industrial, utilizando números complejos para optimizar su eficiencia energética. Para guiarnos planteamos 4 preguntas para investigación. Primero, ¿cómo se modela matemáticamente la impedancia de un circuito de RLC usando números complejos? Segundo, ¿cuál es la relación exacta entre el ángulo de la desimpedancia y el factor de potencia? Tercero, ¿cómo impacta la función de la frecuencia en los componentes que causan problemas? Y cuarto, ¿qué herramientas tecnológicas es la más adecuada para simular estos cálculos y proponer una solución? Ahora le doy el pase a mi compañero José, quien explicará cómo planificamos el trabajo y justificamos nuestra solución. Muchas gracias, Francisco. Para un proyecto con varias etapas, nuestra organización fue fundamental. Utilizamos como carta GAN como metodología de trabajo. Como podemos ver, dividimos el proyecto en 4 semanas. En la semana 1, con Francisco dividimos el problema y complementamos la etapa 1. En la semana 2 y 3, nos dedicamos a la investigación de la fuente y Brian como el desarrollo del producto en Excel. Finalmente, en la semana 4 unimos todo para crear esta presentación y el video. Cada integrante tuvo tareas claras y lo que podemos permitir cumplir a tiempo. ¿De acuerdo? Para justificar el por qué un simulador en Excel es la solución correcta. Debimos responder preguntas de investigación. Para justificar el por qué un simulador en Excel es la solución correcta. Debimos responder preguntas de investigación. La primera pregunta era ¿cómo se modela la impedancia? Y bueno, la respuesta es que la impedancia es la oposición total al paso de la corriente alterna y se modela perfectamente como un número complejo. La parte real es la resistencia que consume energía, la parte imaginaria es la reactancia, que almacena y devuelve la fórmula que todos conocemos. Esta reactancia se divide en dos, la reactancia inductiva de los motores, que es positiva, y la reactancia capacitativa de los condensadores, que es negativa. La segunda pregunta era ¿qué relación tiene esto como el factor de potencia? En la respuesta, esta reactancia se divide en dos, la reactancia inductiva de los motores, que es positiva, y la reactancia capacitativa de los condensadores, que es negativa. La segunda pregunta era ¿qué relaciones tiene esto con el factor de potencia? La respuesta es trigonometría, el factor de potencia. Es el coseno del ángulo de números complejos de impedancia. Por eso es un factor de potencia de 1. Es perfecto y un factor de potencia de 0,86 es malo. Por lo tanto, justificamos nuestros productos. Elegimos Excel porque es una herramienta que ya existe en la industria, es accesible y lo más importante
que nos permite programar esta fórmula, la matemática exactamente, para simular un escenario real y proponer una solución. Bueno, a continuación mi compañero Brian les mostrará el producto final funcionando. Gracias José, como mencionaron, nuestro producto es esta calculadora de simulación desarrollada 100% en Excel. Bueno, ahora como ven, vamos aquí a nuestra planilla Excel, que la dividimos la hoja en 3 secciones, una con datos, la otra con cálculos internos y los resultados clave. Bueno, vamos a comenzar aquí con nuestra primera simulación. Vamos a simular una planta con un problema. El usuario aquí, bueno, ingresa los datos del motor, como pueden ver en la planilla Excel, una resistencia, digamos, de 10 ohms. Luego vamos a colocar una inductancia de 0,05 henrios y, bueno, la frecuencia, como todos saben, en Chile es fija. Esto quedaría en 50 Hz. Bueno, dejamos la capacitancia en 0 ya que aún no sabemos la solución. Aquí, como pueden ver, el Excel calcula todo y miren el resultado clave. El factor de potencia es de 0,85, como dijo nuestro compañero Francisco. Esto es menor que 0,93 y significa una multa segura para la empresa en este caso. Bueno, ahora vamos con la segunda simulación. Aquí, si el problema es la reactancia inductiva, debemos cancelarla, o sea, agregando reactancia capacitiva. Bueno, vamos a simular aquí la instalación con un banco de condensadores. Probaré un valor de unos 100 microfaradios. Miren cómo se actualizaron los cálculos aquí. La reactancia total bajó drásticamente y el resultado final, que es el factor de potencia ahora, de 0,98. El problema está solucionado con esto. El jefe de mantenimiento aquí puede justificar la compra del condensador y ahorrarse tiempo y una multa a la empresa. Bueno, lo que acaban de ver aquí es un Excel con la aplicación directa de las matemáticas de la asignatura. Este es un esquema en resumen que conectan como primero las funciones para definir las reactancias, que bueno, la reactancia es una función lineal que depende de la frecuencia y la reactancia capacitiva es la función racional 1 dividido en 2pi, por en este caso por la frecuencia y por el valor del condensador. Lo segundo es que usamos los números complejos en su fórmula rectangular para sumar todas las oposiciones en este caso, y encontrar así la impedancia total. Tercero, usamos trigonometría al convertir en este caso la z total a su forma polar, y también usamos la función del coseno sobre un ángulo para así poder obtener el factor de potencia, que es el indicador que busca la industria. Le devuelvo aquí en este caso la palabra a nuestro compañero José para que pueda dar las conclusiones finales. Ya. Gracias Brian. Como grupo podemos incluir lo siguiente. Primero logramos relacionar exitosamente la problemática industrial con el objetivo de crear un simulador y el producto final. Demostramos que la solución es viable. Segundo punto igual, es nuestra conclusión que es más importante, los números complejos no son una teoría abstracta, son el lenguaje fundamental y la herramienta principal que utiliza la ingeniería eléctrica para analizar y entender la corriente alterna. Sin ellos, calcular la eficiencia energética sería casi imposible. Finalmente, reflexionamos que esta herramienta permite a una pyme tomar decisiones informadas, ahorrar dinero, evitar multas y lo más importante es optimizar el uso de la energía, lo cual es fundamental hoy en día.